Muy bien, siguiendo con el desarrollo del libro 3026 Preguntas y Respuestas de Contratos, veremos ahora el tema 2, clasificación de los contratos. ¿Qué es clasificar? Simplemente separar la parte del todo para diferenciar ambas y concatenarlas mentalmente para tener un concepto de lo que se trata. Y para eso la clasificación puede tomar en cuenta una serie de variables. Empecemos tomando en cuenta el número de obligaciones. Según el número, las obligaciones o los contratos pueden ser unilaterales, genera obligaciones para una de las partes, eh, pueden ser bilaterales, también llamadas sinalagmático perfecto. Son aquellas que desde su nacimiento surgen obligaciones para ambas partes. Y el sinalagmático imperfecto, que antes eran unilaterales, es decir, de unilaterales se transforman a sinalagmáticos imperfectos con generando obligaciones. Aquí una aclaración para que nos quede claro que el sinalagma es una palabra de origen griego que significa bilateral. Entonces decir bilateral y sinalagmático es lo mismo. Se ha acostumbrado mucho a decir bilateral sinalagmático perfecto, que sería como repetir tautológicamente bilateral perfecto. Pero bueno, eso hay que ir modificando, cambiando poco a poco el lenguaje jurídico, que tiene que ser preciso. Tomando en cuenta el fin perseguido, el contrato puede ser oneroso, es el que determina prestaciones, y gratuitos. Y este se puede deducir o dividir en dos: contratos de beneficio y contratos de libertad. Tomando en cuenta las prestaciones, según estas dependan o no de un hecho casual, no es casual, perdón, es causal. Las prestaciones son conmutativas. ¿Por qué? Porque ambas partes de antemano saben cuál es el alcance de sus obligaciones. Dicho de otra manera, ambas partes saben perfectamente a qué se están obligando. Y aleatorias. Los contratos aleatorios son aquellos en los cuales el contenido de la prestación no se sabe y depende de un hecho, en este caso sí casual. Puede suceder o no puede suceder. Es aleatorio. Por eso el determina, connota, significa incertidumbre. Esa incertidumbre de no conocerlos. Los resultados o no estar previstamente, no estar esos resultados previsionados. Según sus requisitos de formación o su forma de pensamiento, pueden ser consensuales, que son por simplemente consentimiento; contratos reales, que se perfeccionan con la entrega de la cosa; y contratos solemnes. Además del consentimiento se necesita solemnidad. Si también se los clasifica desde el punto de vista del carácter, tenemos los preparatorios, los principales y los accesorios, siendo los preparatorios aquellos que tienen en su contenido declaraciones de voluntad que crean un estado de derecho, una latencia, preparan el contenido de futuros contratos. En cambio, los contratos principales buscan fines propios y podrán ser de tracto único, de tracto sucesivo y de tracto escalonado. Los contratos accesorios, por otra parte, tienen en su contenido declaraciones de voluntad que crean un estado de derecho y que preparan el contenido de futuros contratos. Otra clasificación importante es según su ejecución, y en este caso tenemos la ejecución instantánea, que es conocida también como ejecución inmediata. Es decir, cuando entre el momento del nacimiento y el momento de la extinción del contrato no media ningún lapso de tiempo, es instantáneo.
En cambio es sucesiva porque cuando se divide en unidades de tiempo se van ejecutando paulatinamente o se ejecutan en lapsos de tiempo más o menos prolongados. Y son de ejecución prolongada cuando estos toman un tiempo mayor. Es decir, el cumplimiento del contrato se lo realiza en un tiempo considerado largo. Ahora, si los contratos están nominados o no están nominados, nos lleva a la tipicidad, nominados o típicos, porque estos están descritos en su estructura, en sus caracteres, en sus efectos en el Código Civil. El juez debe regirse a lo establecido por el Código, no inventar nada nuevo, simplemente eso y punto. En cambio, los contratos innominados o atípicos no están regulados en el Código. Se llaman innominados por ser la combinación de varias figuras en las cuales están tipificadas. Otra clasificación dentro de este viaje acelerado que tenemos, reitero, por cuestiones de tiempo en la red, es desde el punto de vista de la libertad o de la restricción de la autonomía de la voluntad. En este caso están los contratos paritarios. ¿Qué son estos contratos? Son aquellos en los cuales las partes tienen la libertad para discutir las cláusulas del contenido del contrato. Y en esa discusión ellos entenderán si realmente les conviene o no les conviene. En cambio, en los contratos de adhesión, una de las partes redacta, propone el contrato y la otra parte lo acepta o lo rechaza. Normalmente estos contratos de adhesión son aceptados con retahílas, con resquemores, pero la necesidad tiene cara de ley. Clasificación. Según su carácter. Según su carácter estamos frente a los contratos preparatorios que crean derechos para generar otros contratos, por eso se llaman contratos preparatorios. Obviamente que estos contratos per se son principales. Lo único que están buscando es una materialización, una ratificación de un otro contrato a futuro. Según la duración de la enajenación, hemos dicho que hay contratos de tracto instantáneo y tracto sucesivo escalonado. Aquí lo que más importa no es saber el contenido, sino saber el efecto de la utilidad, la consecuencia de esta distinción. Para que esta distinción, para saber por qué se hace esta distinción. Aquí tiene que ver mucho el problema de la exceptio non ad implenti contractus, que la vamos a tratar más adelante y de forma más detallada. Otra clasificación nos está hablando de los contratos paritarios. Según la situación de igualdad de las partes, ¿no? Si estamos en igualdad de condiciones y vamos a firmar un contrato de esa naturaleza donde cada uno de nosotros podrá poner parte de nuestros intereses en el contrato y refutar los otros si consideramos que son abusivos, ahí estamos frente al contrato paritario. En cambio, en el contrato de discusión habíamos dicho que lo redacta una de las partes y lo pone. ¿Y a nosotros qué nos queda? ¿Aceptar o rechazar? Vamos a ver que procesalmente hay un recurso contra esto. En realidad hay una postura jurídica sobre esto. Otra clasificación, según el contrato produzca efectos obligatorios. Aquí estamos en los contratos individuales que ligan a dos personas, los hace acreedores y deudores a la vez, de tal manera que ese contrato no beneficia ni perjudica a terceros. Y los contratos colectivos. Un contrato preparatorio que afecta a terceros, porque estos terceros se presume que están debidamente representados. Pero podría suceder que no estén de acuerdo en el contrato, que discrepen. Este acuerdo normalmente en el fondo, cuando hay aceptación, termina siendo un
contrato. Según la naturaleza, de- según la naturaleza personal, individual de la prestación de una de las partes, o según la característica, bueno, naturaleza está bien dicho. Cuando tenemos ese tema, estamos frente a dos contratos: los contratos ordinarios y los contratos intuito persona. Eh, Algo de esto hemos conocido. Ordinarios son aquellos que obligan a las personas a determinada prestación, pero esta prestación no es absolutamente personal, como son los contratos intuito persona, que son básicamente aquellos que están especificando una actividad de parte de una persona, solamente de ella. ¿Por qué? Por su habilidad, pericia, capacidad o lo que fuera. Y por último, otra clasificación es por razones de la expresión de la causa en el contrato. Si está expresada la causa, vamos a estar frente a los contratos causados, y si no, frente a los contratos abstractos. El desarrollo de cada uno de estos lo vamos a ver específicamente en su tiempo. Con esto hemos terminado el tema 2 del libro 3026, preguntas y respuestas de contratos. Gracias.